Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Bienvenidos a este análisis detallado. Hoy nos sumergimos en un componente, absolutamente esencial de las prestaciones de la Seguridad Social y un tema clave para quienes estáis preparando las oposiciones al cuerpo administrativo C1, el cálculo exacto de la cuantía del ingreso mínimo vital, el IMV. Toda nuestra discusión se basará en la normativa vigente, principalmente la Ley 19/2021. Efectivamente. Hoy el foco está puesto en cómo se determina, paso a paso, el importe mensual que corresponde del IMV. Es un aspecto muy práctico, directamente relacionado con el epígrafe 12.2 del temario oficial y, por su naturaleza, pues es frecuente encontrarlo en las pruebas. No basta con saber qué es el IMV. Es fundamental dominar cómo se calcula su importe concreto para cada situación. Ese es nuestro objetivo, entonces, desgranar con claridad todo el método de cálculo. Queremos clarificar los conceptos, las cifras actualizadas y, los puntos que son verdaderamente críticos de cara a la preparación. Ok, vamos a desgranar esto. Antes de meternos en la fórmula principal, quizás sea útil recordar brevemente qué tipo de prestación es esta según la ley. ¿Te parece? Buena idea. El artículo 12 de la Ley 19/2021 lo define de forma sencilla. El IMV es una prestación económica de periodicidad mensual. Y añade un detalle logístico importante. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria a una cuenta de la persona titular de la prestación. Perfecto, una base clara. Ahora sí, entremos en el corazón del asunto. La fórmula para calcular esa cuantía mensual. ¿Cómo se determina? Aquí llegamos al artículo 13, apartado 1, que establece la fórmula fundamental. Y es un punto que hay que tener muy claro porque es la base de todo. La cuantía mensual del IMV se calcula como la diferencia entre dos elementos. Por un lado, la llamada renta garantizada que corresponda a esa persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia. Y por otro lado, el conjunto de rentas e ingresos computables que esa persona o unidad tuvo durante el año anterior. La diferencia entre renta garantizada y los ingresos del año previo. Vale. Y aquí viene un detalle crucial que determina si se cobra o no, también en ese artículo 13.1. Ojo con esto. Para que se genere el derecho al cobro, la cuantía que resulte de esa resta debe ser igual o superior a 10 euros mensuales. Ah, 10 euros. Si la diferencia calculada es, por ejemplo, 8 euros, pues no se abonaría la prestación. Podríamos pensar que este umbral busca, quizás, evitar la gestión administrativa de importes muy pequeños. Aunque el principio fundamental es proteger la vulnerabilidad. Entendido. Renta garantizada menos ingresos del año anterior y con ese mínimo de 10 euros para poder cobrar. Y esto no es teoría abstracta, se pregunta directamente. De hecho, en la convocatoria para C1 de Seguridad Social de 2021, la pregunta 28 de incidencias PI iba justo sobre esto. La opción correcta, la B, decía precisamente que el importe se calcula como la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos del beneficiario o unidad correspondientes al ejercicio anterior. Clarísimo que esta fórmula hay que dominarla. Bien, tenemos la fórmula base, pero has mencionado un concepto clave, la renta garantizada. Has dicho la que corresponda, lo que sugiere que no es una cantidad fija igual para todo el mundo, ¿verdad? Exacto, no es un importe único y fijo. El artículo 13, apartado 2 de la ley, nos detalla cómo se determina esta renta garantizada. Y aquí es fundamental trabajar con las cifras actualizadas. Para el año 2024, la referencia base es el importe anual de las pensiones no contributivas, las PNC, que fija el Gobierno, dividido entre 12, para obtener la referencia mensual. Las PNC anuales entre 12. Vale. Para un beneficiario individual, una persona sola, el artículo 13.2a establece que su renta garantizada es el 100% de esa referencia anual de las PNC, dividida entre 12. Con las cifras de 2024, estos son 7.250,52 euros anuales, que equivalen a una renta garantizada mensual de 604 euros con 21 céntimos. 604 euros con 21 céntimos al mes para una persona sola. Anotado. Ahora, ¿qué pasa si no es una persona sola sino una unidad de convivencia con varios miembros? El artículo 13.2b nos dice que a esa cuantía individual, los 604,21 euros al mes, se le suma un incremento del 30% por cada miembro adicional a partir del segundo. ¿Un 30% más por cada persona extra? Eso es. Ese 30% de la cuantía base, en 2024, son 2.175,16 euros anuales adicionales, o lo que es lo mismo,
181,26 euros mensuales más por cada persona extra en la unidad. Entonces, por ejemplo, para una pareja sin hijos, 2 miembros, la renta garantizada sería la base individual, 604,21 euros, más ese 30% adicional, 181,26 euros, unos 785,47 euros mensuales. Exactamente. Y para una pareja con un hijo, 3 miembros, pues sería la base más 2 veces ese 30% adicional. Pero atención, hay un límite. Este incremento por miembros adicionales no puede crecer indefinidamente. La ley establece un tope máximo. Ah, claro, un tope. ¿Cuál es? La renta garantizada total no puede superar el 220% de la cuantía individual base. Con las cifras de 2024, ese 220% son 15.951,24 euros anuales, que equivalen a 1.329,27 euros mensuales. Este es el máximo de renta garantizada aplicable a unidades de convivencia formadas por 5 o más miembros. Aunque haya 6 o 7 personas, la renta garantizada no superará esa cifra. Base individual, incremento del 30% por cada miembro adicional a partir del segundo, eso sí, y un tope máximo del 220% de la base para unidades de 5 o más. ¿Parece lógico? Pero aquí es donde creo que la cosa se puede poner un poco más interesante, porque si no recuerdo mal, la ley también contempla complementos que se pueden sumar a esta renta garantizada base, ¿no es así? Así es. El mismo artículo 13.2, además de establecer la renta garantizada base según el tamaño de la unidad, detalla una serie de complementos que pueden incrementarla. Es fundamental conocerlos bien, incluyendo sus importes actualizados para 2024. Son varios. A ver, ¿cuáles son esos complementos? El primero es el llamado complemento de monoparentalidad, que encontramos en el artículo 13.2.c. Este complemento suma a la renta garantizada un 22% de la cuantía individual base. Para 2024, ese 22% son 1.596,11 euros anuales adicionales o 132,93 euros mensuales más. Otros 133 euros casi. Exacto. Ahora bien, aquí lo verdaderamente crucial para el examen es dominar la definición legal exacta de qué se considera una unidad de convivencia monoparental. No vale cualquier situación, ojo. Cierto, la definición legal suele ser muy precisa y restrictiva en estos casos. ¿Cuáles son esas situaciones que contempla la ley para aplicar este complemento? Pues mira, la ley define como monoparental, a efectos de este complemento, las siguientes unidades de convivencia. Son 5 supuestos. La formada por un único adulto que tenga a su cargo descendientes hasta el segundo grado, o sea, hijos o nietos, menores de edad, y sobre los cuales tenga la guarda y custodia de forma exclusiva. Guarda y custodia exclusiva. Importante. La formada por un único adulto y menores que estén en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, siempre que sea el único acogedor o guardador. También se considera monoparental la unidad donde, aunque haya 2 progenitores, guardadores o acogedores, uno de ellos esté ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o superior a un año. Vale. Si uno está ingresado 1 año o más, O si existiendo 2, uno de ellos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, una incapacidad permanente en grado de absoluta o una gran invalidez. Y 5, este es un caso particular importante. La unidad formada exclusivamente por una mujer que sea víctima de violencia de género, conforme a la Ley Orgánica 1/2004, y los hijos, menores o menores acogidos que dependan de ella. En este supuesto específico, la ley no exige que tenga la guardia y custodia en exclusiva ni que sea la única acogedora o guardadora. Es una excepción relevante. es una lista detallada y con matices importantes, sobre todo ese último punto para víctimas de violencia de género. Claramente hay que conocer estos supuestos al dedillo. Absolutamente. Pasamos al segundo complemento. El complemento por discapacidad, recogido en el artículo 13.2d. Este también suma un 22% de la cuantía individual base, es decir, la misma cantidad que el de monoparentalidad, 132,93 euros mensuales adicionales en 2024. La misma cifra, vale. ¿Y la condición? La condición para aplicarlo es que al menos un miembro de la unidad de convivencia, sea adulto o menor, tenga reconocida una discapacidad en grado igual o superior al 65%. Un 65% o más en cualquier miembro de la unidad. ¿Entendido? Y el tercer complemento relevante es el complemento de ayuda para la infancia introducido en el artículo 13.2.e. Este tiene una naturaleza un poco distinta. No es un porcentaje sobre la base, sino una cantidad fija mensual adicional
que se suma la renta garantizada por cada menor de edad presente en la unidad de convivencia. Una cantidad fija por niño. ¿Y cuánto es? Pues depende de la edad que tuviera el menor, cumplida a 1 de enero del año correspondiente. Para menores de 3 años, 115 euros al mes por cada uno. Para mayores de 3 años y menores de 6, 80,50 euros al mes por cada uno. Y para mayores de 6 años y menores de 18, 57,50 euros al mes por cada uno. 3 tramos de edad con importes distintos. Eso es. Y un apunte muy importante sobre este complemento de ayuda a la infancia, que se deriva del artículo 11.6 de la ley. Tiene unos requisitos específicos de ingresos y patrimonio para poder percibirlo. Y lo interesante es que estos requisitos son distintos a los del IMB general. Ah, distintos. Sí. De hecho, es posible que una unidad de convivencia no cumpla los requisitos para el IMB principal, pero sí los umbrales específicos para esta ayuda a la infancia, y por tanto la perciba de forma independiente. Eso es muy relevante. O sea, la ayuda a la infancia puede cobrarse aunque no se tenga derecho al resto del IMB. Interesante. Y esta estructura de renta garantizada base más complementos es lo que se evalúa en los exámenes, ¿no? Recuerdo un caso práctico de la convocatoria C1 de 2021, el supuesto número 12 sobre un tal Santiago, que era un adulto con un hijo. Se preguntaba precisamente por su renta garantizada. La respuesta correcta, la de, calculaba la renta base para 2 miembros, el 100% individual más el 30% adicional, total 130%, y a eso le sumaba el complemento de monoparentalidad, el 22% de la cuantía individual. Demuestra que hay que saber aplicar estos porcentajes y sumarlos correctamente. Exacto. Ese caso práctico ilustra perfectamente la aplicación combinada de la renta base por tamaño y los complementos. Pero además de la renta garantizada base y estos complementos directos que hemos visto, monoparentalidad, discapacidad, infancia, hay otros factores mencionados en el artículo 13, en sus apartados 3, 4 y 6, que también pueden influir en la cuantía final del IMB o en su cálculo. Ah, sí. ¿Qué más influye? Pues el artículo 13.3 abre la puerta a un posible incremento adicional por gastos de alquiler. Indica que, mediante un desarrollo reglamentario posterior, se podrá establecer un aumento en la cuantía del IMB si los gastos de alquiler de la vivienda habitual superan el 10% de la renta garantizada anual que le corresponda a esa unidad. O sea, una ayuda extra por alquiler alto. Potencialmente sí, pero es importante tener presente que la propia ley señala que esto está pendiente de ese desarrollo reglamentario específico, o sea que, en la práctica, habrá que esperar a ver cómo y cuándo se aplica. Entendido. Una posibilidad futura, pero que de momento no está operativa hasta que no se publique ese reglamento. ¿Qué más? El artículo 13.4 aborda una situación cada vez más común, la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio. A efectos del cálculo del IMV y de determinar qué unidad de convivencia integra el menor, la ley aclara que los hijos computarán en la unidad de convivencia en la que estén empadronados o domiciliados según la resolución judicial de guarda y custodia. Una regla clara para evitar duplicidades o discusiones sobre dónde computa el menor. Tiene sentido. Y mencionaste el apartado 6 del artículo 13 como otro punto relevante. Compatibilidad, o más bien la interacción, del IMV con otras pensiones que ya se estuvieran percibiendo. Ajá. Ya sean pensiones contributivas o no contributivas, como las PNC que mencionamos antes, y también con el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Lo fascinante aquí es ver cómo el IMV actúa como una red de último recurso que se ajusta en función de estas otras prestaciones preexistentes. Entiendo. Este punto sobre cómo conviven el IMV y otras pensiones o el subsidio de mayores de 52 es fundamental. ¿Cómo funciona exactamente esa interacción según la ley? Pues el artículo 13.6 lo detalla con precisión en varios supuestos. Vamos a verlos. Si la persona beneficiaria del IMB o algún miembro de su unidad ya está cobrando una pensión contributiva o no, o el subsidio para mayores de 52 años, se calcula el importe total mensual de estas prestaciones. Importante, prorrateando las pagas extraordinarias si las hubiera. Calculamos lo que ya cobran al mes, incluyendo extras. ¿Vale? Si ese importe mensual es inferior a la renta garantizada que le correspondería por IMB, según su tipo de unidad y complementos, entonces el IMB que recibirá será exactamente la diferencia entre esa renta garantizada y lo que ya cobra de pensión o subsidio. El IMB, digamos, rellena el hueco. Entendido. El IMB cubre hasta llegar a la renta garantizada. Y si ya cobran más,
Por ejemplo, si ya cobro una pensión de viudedad de 700 euros al mes y mi renta garantizada por IMB, por ser yo sola, por ejemplo, es de 604,21 euros, en ese caso, como mi pensión ya es superior a la renta garantizada, no cobraría nada de IMB. Exacto. Ese sería el segundo supuesto que contempla el artículo 13.6. Si el importe total mensual de esas pensiones o subsidios preexistentes es igual o superior a la renta garantizada que le correspondería por IMB, Entonces no se tiene derecho a percibir el IMB. La ley considera que la renta garantizada ya está cubierta por esas otras prestaciones. claro, lógico. ¿Qué ocurra si una persona ya está cobrando el IMB y, posteriormente, se le reconoce el derecho a una pensión, por ejemplo, de jubilación o incapacidad, o al subsidio de mayores de 52? En este caso, la cuantía del IMB se recalcula. Se minora si la nueva pensión o subsidio es inferior a la renta garantizada. O directamente se extingue si la nueva pensión o subsidio es igual o superior a la renta garantizada. Se ajusta en cuanto se reconoce la otra prestación. Exacto. Y este cambio en el IMB tiene efectos desde el día 1 del mes siguiente a la fecha de efectos del reconocimiento de esa nueva pensión o subsidio. Desde el mes siguiente. Vale. Y finalmente, el artículo 13.6 establece una salvaguarda relacionada con la actualización anual de las cuantías. Como sabemos, el 1 de enero de cada año se actualizan tanto las pensiones como el IMB. Pues bien, la ley dice que la actualización anual del IMB no puede dar lugar a que la suma del nuevo importe del IMB más el importe de la pensión o subsidio, también actualizado, supere la nueva renta garantizada aplicable para ese año. Hay un tope conjunto, digamos. Queda muy claro cómo interactúan. Es un mecanismo de ajuste fino. Y esta interacción es vital, como demuestran otras preguntas de examen de esa misma convocatoria C1 de 2021. En el supuesto práctico sobre un tal Juan, las preguntas 7 y 9 eran un ejemplo perfecto. Ilustraban cómo el nivel total de ingresos de la unidad, ya sea por salarios o por otras prestaciones, como una pensión de viudedad que recibía uno de los miembros, es determinante. Primero, para ver si se cumple el requisito general de vulnerabilidad económica del artículo 11. Y segundo, para calcular la cuantía final del IMB según este artículo 13 que estamos desgranando. Desde luego, el nivel de ingresos es crucial en todo el proceso. Recuerdo que la respuesta 7D denegaba el IMB inicialmente porque los ingresos totales de la unidad superaban la renta garantizable en ese momento. Sin embargo, la respuesta 9B sí lo concedía tras producirse un fallecimiento en la unidad, porque esa triste circunstancia hacía que los ingresos totales bajaran y ya quedaran por debajo de la nueva renta garantizable que les aplicaba. Demuestra que la interacción con todos los ingresos y prestaciones es absolutamente crucial para determinar tanto el derecho como la cuantía final. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia del cálculo del IMB, ¿qué diríamos? ¿Podríamos verlo como un mecanismo que intenta ajustarse como un guante a la situación económica real de la unidad de convivencia? ¿No? Sí, esa es una buena imagen. Se parte de una renta garantizada teórica, que depende del número de miembros y de si aplican complementos específicos. Monoparentalidad, discapacidad, ayuda a la infancia. Y a esa cantidad se le resta lo que la unidad ya ingresa por otras vías, incluyendo salarios, rentas y, de forma muy importante, como acabamos de ver, otras pensiones o el subsidio de mayores de 52. Efectivamente. La clave es esa diferencia, siempre con el mínimo de 10 euros. La precisión en los detalles es fundamental para el examen. Conocer la definición exacta de unidad monoparental, manejar las cifras y porcentajes actualizados. Y sobre todo, entender a la perfección esa interacción con pensiones preexistentes que regula el artículo 13.6. Eso parece crítico. Exacto. Y como referencia rápida de las cifras clave para 2024 que hemos comentado, la renta garantizada base para una persona sola es de 604,21 euros mes. Se incrementa en 181,26 euros al mes por cada miembro adicional, a partir del segundo, hasta un tope de 1.329,27 euros al mes para unidades de 5 o más miembros. A esta base se le pueden sumar complementos mensuales de 132,93 euros si es familia monoparental o si hay algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%. Y adicionalmente se suma la ayuda mensual por cada hijo menor de edad. 115 euros si es menor de 3 años, 80,50 euros si tiene entre 3 y 6 años o 57,50 euros si tiene entre 6 y 18 años. Son bastantes cifras y reglas a tener en cuenta. Desde luego, toda esta estructura busca la precisión en la ayuda.
Precisamente. Toda esta complejidad y detalle en el cálculo persiguen ajustar la ayuda de forma muy fina a la situación real de vulnerabilidad de cada hogar. Pero esa misma complejidad, como reflexión final para quienes nos escuchan, nos lleva a preguntarnos sobre el futuro. Dada la dificultad intrínseca del cálculo, las múltiples variables y las interacciones con otras rentas y situaciones familiares que cambian, ¿cómo podrían evolucionar estos mecanismos de ajuste del IMB? Quizás el desafío esté en mantener esa necesaria precisión en la ayuda a quien más lo necesita, pero al mismo tiempo explorar vías que puedan ofrecer una mayor simplicidad administrativa, tanto para la gestión como para la propia predictibilidad de las personas beneficiarias, sobre la cuantía que pueden esperar percibir. Es una cuestión abierta, sobre la que seguro se seguirá trabajando, ¿no crees? Sin duda. Es un equilibrio complejo. Precisión versus simplicidad y predictibilidad. Un reto constante. Y con esta reflexión sobre ese equilibrio, concluimos nuestro análisis de hoy centrado en la cuantía del ingreso mínimo vital. Confiamos en que este repaso detallado de los artículos 12 y 13 de la Ley 19/2021, con las cifras actualizadas y los ejemplos de examen, sea de gran utilidad para la preparación. Mucha suerte y hasta la próxima. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.